quiero contarte sobre una fotografía. Hace algunos años compré un libro de Militaria Húngara, el segundo ejército húngaro en el Don, de László Szabó, uno de esos títulos especializados sobre el Frente Oriental que casi nadie fuera de Hungría ha leído. Y dentro de la portada hay una fotografía. Muestra a un soldado húngaro en algún lugar del río Don en el invierno de 1942. Lleva puesto un uniforme de verano. No lleva chaqueta de campaña, ni un capote, ni el tipo de ropa de invierno en capas que los soldados en el Frente Oriental necesitaban para sobrevivir. Un uniforme de verano tan delgado como el papel, en temperaturas que bajaban a menos 30 grados. Está mirando directamente a la cámara. No parece tener miedo. Se ve cansado, pero de una manera que va más allá del cansancio común del combate. Cansado de la manera en que los hombres se ven cuando han entendido que algo ha salido muy mal y que nadie en posición de arreglarlo lo va a arreglar. Ese soldado no era voluntario, era un conscripto. Lo habían enviado al Frente Oriental porque Alemania quería que el ejército de su país estuviera en el Don para proteger el flanco del sexto ejército que atacaba Stalingrado. A Hungría se le habían prometido tanques, artillería moderna y equipo de invierno. La mayoría de esas promesas no se cumplieron. De todos modos, él estaba ahí, con su uniforme de verano en el invierno ruso, en una línea del frente de 210 kilómetros que su ejército no tenía ni los hombres ni las armas para mantener. Tengo una hebilla de cinturón del ejército húngaro en mi escritorio de la época del Frente Oriental. No puedo decirte exactamente quién lo usó o dónde, pero cada vez que leo sobre el segundo ejército húngaro en el Don, pienso en el hombre de esa fotografía y en cómo debió verse el invierno de 1942 desde dentro de un uniforme de verano. He querido hacer este video desde hace mucho tiempo. La historia de Hungría en la Segunda Guerra Mundial es una de las menos conocidas y más trágicas de todo el conflicto, y la tragedia comienza mucho antes de que el primer soldado húngaro pusiera un pie en Rusia. Comienza con la razón por la que fueron. Porque los húngaros que lucharon en el Frente Oriental no estaban simplemente luchando por Hitler o por Alemania. Muchos de ellos estaban luchando contra algo específico, algo que su país ya había experimentado, algo que se había grabado tan profundamente en la memoria política húngara que cuando llegó la oportunidad de combatirlo, toda una nación se movilizó para hacerlo. Para entender a Hungría en la Segunda Guerra Mundial, tienes que empezar en 1919. En marzo de 1919 ocurrió algo en Budapest de lo que casi nadie en Europa Occidental habla cuando se discuten los orígenes de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso explica el camino de Hungría hacia el Frente Oriental con mayor precisión que cualquier cálculo de alianzas o presión diplomática. Béla Kun, un comunista húngaro que había pasado tiempo en Rusia, fue entrenado por los bolcheviques y regresó a Hungría con apoyo financiero de Moscú. Proclamó la República Soviética Húngara. Casi de la noche a la mañana, Hungría se convirtió en el único estado comunista de estilo soviético fuera de Rusia. El gobierno de Kun duró 133 días. Durante esos 133 días, su régimen llevó a cabo ejecuciones masivas de opositores políticos en lo que se conoció como el Terror Rojo. La propiedad privada fue nacionalizada, las granjas fueron colectivizadas, las clases medias, la aristocracia, la Iglesia Católica, el cuerpo de oficiales militares. Todos ellos vieron cómo un gobierno respaldado por los soviéticos intentaba rehacer Hungría siguiendo el modelo de Moscú y concluyeron que el comunismo no era una amenaza ideológica abstracta, sino una amenaza directa y personal. Cuando las fuerzas militares rumanas y checas se movieron contra el régimen y este colapsó en agosto de 1919, el terror blanco que siguió fue igualmente brutal. Kun huyó a Moscú, donde trabajó para la Internacional Comunista, hasta que Stalin lo mandó fusilar durante las purgas de 1937, pero la memoria de su república de 133 días permaneció en Hungría. La clase dominante, el cuerpo de oficiales, las familias terratenientes, la iglesia, todos ellos pasaron los siguientes 20 años convencidos de que el comunismo soviético era una amenaza existencial para todo lo que valoraban y que esa amenaza volvería. Cuando Alemania invadió a la Unión Soviética en junio de 1941, el estamento militar húngaro no necesitó ser persuadido. El almirante regente Miklós Horthy, quien había liderado la contrarrevolución contra Béla Kun en 1919 y cuya carrera entera se había construido sobre el anticomunismo, entendió la operación alemana contra la Unión Soviética en términos completamente personales. Esta era la oportunidad de destruir el régimen que había producido la República de Kun. Esto era una guerra ideológica, no solo política de alianzas. Hungría entró en la Operación Barbarroja en junio de 1941 tras un incidente que ha sido disputado desde entonces. Aviones soviéticos bombardearon la ciudad húngara de Kasa. Si esto fue una provocación deliberada de los soviéticos, una operación de bandera falsa alemana o un error de navegación genuino, se ha debatido durante 80 años. Lo que no se discute es que Horthy lo usó como justificación para declarar la guerra y enviar al cuerpo móvil,
la formación mejor equipada de Hungría, al este para luchar junto a la Wehrmacht. El cuerpo móvil tuvo un desempeño adecuado en el verano y otoño de 1941 en el sur de Ucrania. Participó en el avance, sufrió bajas significativas y fue retirado en diciembre. La contribución de Hungría a la primera fase de Barbarroja estuvo limitada por el tamaño del ejército húngaro, que tenía una fuerza en tiempos de paz de solo 80.000 hombres, y por la calidad de su equipo, que era sustancialmente inferior al que desplegaba la Wehrmacht. La guerra móvil del avance de verano de 1941 se adaptó razonablemente bien a la caballería y la infantería motorizada de Hungría. Lo que vino después no fue así. En la primavera de 1942, Alemania exigió más. El sexto ejército se estaba preparando para avanzar hacia Stalingrado y los campos petroleros del Cáucaso. Los flancos de ese avance serían sostenidos por ejércitos aliados, el octavo ejército italiano, el tercer y cuarto ejércitos rumanos, y ahora, después de una presión diplomática sostenida a la que el gobierno de Hungría se resistió y finalmente capituló, el segundo ejército húngaro. Alemania prometió tanques modernos, artillería y armas antitanque para compensar las limitaciones del ejército húngaro. La mayoría de esas promesas quedaron sin cumplirse. De todos modos, el segundo ejército fue movilizado y enviado al este. El ejército que partió hacia Rusia en la primavera de 1942 estaba compuesto por 207.000 hombres, acompañados por 30.000 civiles conductores, obreros y personal auxiliar. Estaba formado por 3 cuerpos, cada uno con 3 divisiones ligeras. La palabra ligeras suaviza mucho esa descripción. Una división ligera húngara tenía solo 2 regimientos de infantería en lugar de los 3 que componían una división estándar. Eran unidades con menos efectivos por diseño. El ejército húngaro simplemente no tenía el equipo ni el personal para desplegar formaciones a plena capacidad en la cantidad que Alemania estaba exigiendo. Cuando el segundo ejército llegó al Don en agosto de 1942 y se le asignó su sector defensivo, se le dio la responsabilidad de mantener 210 kilómetros de frente a lo largo del río. 210 kilómetros para un ejército de 207.000 hombres en divisiones con menos efectivos y con menos de 50 tanques operativos en toda la fuerza. La situación antitanque merece atención específica, porque determinó todo lo que sucedió en enero de 1943. El tanque medio 40M Tiran, el principal vehículo blindado de Hungría, era superado por el soviético T-34 en casi todas las categorías relevantes. Contra el cañón de 76 milímetros y el blindaje inclinado del T-34, el cañón de 40 milímetros del Tirán era casi inútil. Los cañones antitanque húngaros eran armas obsoletas de 75 milímetros que habían sido adecuadas contra los blindados soviéticos anteriores y no eran adecuadas contra lo que el Ejército Rojo estaba desplegando para 1942. Cuando llegó el asalto soviético, la primera división blindada húngara, la única formación blindada en el segundo ejército, realizó repetidos contraataques que lograron casi nada a un costo considerable. Contra el cuerpo de tanques soviético que los atacó en enero de 1943, la fuerza blindada de Hungría fue solo un gesto. Un oficial húngaro de la séptima división ligera describió la posición en el Don en el otoño de 1942 en términos que capturaron la calidad específica de la espera. Él escribió que mantenían sus posiciones en la orilla occidental y observaban la orilla oriental en busca de señales de preparación soviética. La orilla oriental ya estaba mayormente en manos de las fuerzas soviéticas. 4 cabezas de puente habían permanecido en manos soviéticas desde agosto, a pesar de los repetidos intentos de las unidades húngaras y alemanas por despejarlas. Las cabezas de puente eran el problema táctico específico que nadie pudo resolver. Desde la orilla oriental, los ingenieros soviéticos podían observar cada posición húngara en la orilla occidental. La artillería soviética podía alcanzar cada punto defensivo en la línea húngara. Y desde las cabezas de puente, las fuerzas de asalto soviéticas podían lanzarse a través del río directamente al corazón de la posición húngara en lugar de forzar un cruce del río bajo fuego. Las cabezas de puente eran la clave para la ofensiva que se avecinaba y habían estado en manos soviéticas todo el otoño, y los húngaros las observaban desde la orilla occidental y esperaban. A medida que el otoño se convertía en invierno, la situación de suministros se deterioró de tal manera que los comandantes del segundo ejército lo informaron a sus superiores, pero el alto mando en Budapest y Berlín decidió no atenderlo con la urgencia que la situación requería. El sistema de transporte que conectaba al ejército con sus depósitos de suministros colapsó bajo las exigencias de la crisis de Stalingrado. Cada camión disponible, cada tren disponible fue destinado a sostener el desastre del sexto ejército alemán. Los convoyes de suministros del segundo ejército húngaro llegaban al final. Para diciembre de 1942, las unidades húngaras en la línea del frente recibían raciones de comida reducidas, asignaciones de munición reducidas y, lo más crítico, nada de ropa de invierno.
La Cruz Roja había emitido informes de que los soldados húngaros en el Don no tenían equipo adecuado para el frío. Esos informes se archivaron. No pasó nada. La temperatura en el Don en enero de 1943 bajó a menos 30 grados Celsius y aún menos. Los soldados húngaros, con uniformes de verano, se atrincheraron en sus posiciones en la orilla occidental del Don y observaron los preparativos soviéticos en la orilla oriental, esperando lo que se avecinaba. Gustav Jani comandaba el segundo ejército húngaro. Era un coronel general, el equivalente húngaro de un oficial general, y su principal cualificación para el mando era la lealtad política más que la brillantez operativa. Había ascendido dentro del establecimiento militar húngaro en los años entre las guerras y había absorbido la lección esencial que enseñaba ese establecimiento. Resistir era honorable y retirarse era vergonzoso. Cuando comenzó el asalto soviético, esa lección mató a su ejército. 12 de enero de 1943. El frente de Voronezh, bajo el mando del general Filip Golijakov, lanzó la primera fase de lo que se convertiría en la ofensiva de Ostrogoth-Khrossoch. 340.000 soldados soviéticos, 4.000 piezas de artillería, 900 tanques y 200 aviones en su contra. El segundo ejército húngaro, con uniformes de verano y menos de 50 tanques en funcionamiento, enfrentando 200 piezas de artillería por milla del frente soviético, sin ropa de invierno y con asignaciones reducidas de munición. El primer ataque vino desde la cabeza de Puente de Yurev en la mañana del 12 de enero. Las unidades húngaras en la línea del frente absorbieron el asalto y resistieron durante el primer día a un costo enorme. Jani solicitó refuerzos de panzers alemanes. Un pequeño grupo de unidades blindadas alemanas fue asignado para ayudar en la defensa. No fueron suficientes ni de cerca. El segundo ataque llegó el 14 de enero. 2 días de asalto continuo habían agotado a las formaciones de la línea del frente y consumido su munición. Las columnas blindadas soviéticas que cruzaron el Don el 14 de enero no encontraron una línea defensiva. Se encontraron con fragmentos de unidades, puntos fuertes aislados, hombres sin munición y sin reservas para reemplazarlos, lo que habían disparado. El 15 de enero, las defensas de campaña que el ejército húngaro había mantenido durante 5 meses fueron penetradas. El 16 de enero, el sistema de comunicaciones colapsó. Las unidades dejaron de recibir órdenes porque la infraestructura de mando que las conectaba con el cuartel general de Jani dejó de funcionar. Para el 18 de enero, el tercer ejército de tanques de Ribalko y el 40º ejército de Moskalenko se habían unido cerca de Alexeyevka, rodeando a la mayor parte del segundo ejército húngaro en un bolsón del que no era posible una ruptura organizada. Jani prohibió la retirada. La prohibió antes del cerco y continuó prohibiéndola mientras el cerco se estrechaba. Su razonamiento era el mismo que destruyó ejércitos en todo el frente oriental. La retirada ordenada se convertiría en una retirada desorganizada. La retirada desorganizada se convertiría en un colapso, y él sería el general responsable del colapso. En cambio, fue el general que destruyó a su ejército. Hombres que pudieron haberse retirado a posiciones defendibles murieron a la intemperie con uniformes de verano a menos 30 grados, defendiendo terreno que su comandante no les permitió abandonar. Un soldado del cuarto cuerpo, capturado en los últimos días del cerco, describió cómo fue la retirada cuando finalmente llegó, sin órdenes, simplemente porque quedarse significaba una muerte inmediata. Él escribió que la columna avanzaba hacia el oeste a pie a través de la nieve. No había formación, no había oficiales dirigiendo el movimiento porque la mayoría de los oficiales estaban muertos o habían perdido contacto con sus unidades. Había hombres de una docena de diferentes regimientos y compañías caminando juntos hacia el oeste porque el oeste era la dirección de las líneas alemanas y el este significaba cautiverio o muerte. Él escribió que los hombres se caían de la columna y no se levantaban. Él escribió que después del primer día dejó de contar cuántos hombres caían. Él escribió que la nieve alrededor del camino estaba teñida de formas en que la nieve no debería estar teñida. Las unidades alemanas que pasaban junto a los húngaros en retirada por los caminos hacia el este no se detenían. Condujeron a través de las columnas de hombres que caminaban con uniformes de verano sin detenerse, sin ofrecer ayuda, sin siquiera reconocer a quienes se estaban dejando atrás. Los húngaros que sobrevivieron y escribieron sobre ello después, describieron esos vehículos alemanes, pasando por sus columnas como el momento en que entendieron completamente lo que eran para la guerra de Alemania: una conveniencia, un colchón, una guardia de flanco desechable que ya había cumplido su propósito y ahora era problema de alguien más. De los 207.000 soldados y 30.000 civiles que habían ido al este con el segundo ejército húngaro, aproximadamente 100.000 estaban muertos. Para febrero de 1943, 35.000 estaban heridos. 60.000 eran prisioneros. Solo alrededor de 40.000 hombres regresaron a Hungría, un 84% de bajas. Un historiador militar húngaro que escribió sobre el desastre del Don usó una frase que ha permanecido en la literatura desde entonces. Ninguna nación, escribió, perdió tanta sangre durante la Segunda Guerra Mundial en un periodo tan corto de tiempo.
Los restos del segundo ejército húngaro regresaron a casa en mayo de 1943 y fueron convertidos en chivos expiatorios por Hitler por el colapso del eje en el Don. El alto mando alemán, que había prometido equipo que nunca fue entregado, que había despojado progresivamente la línea húngara de unidades de apoyo alemanas para atender la crisis en Stalingrado, que había asignado a 207.000 hombres en divisiones ligeras sin ropa de invierno para mantener 210 kilómetros del frente del río Don. Y ese mismo alto mando culpó a los húngaros por no mantener lo que se les había asignado defender. Jani fue sometido a consejo de guerra por el ejército húngaro después de la guerra. Fue ejecutado en 1947. Hungría misma estaba cambiando. El desastre en el Don no produjo un consenso político de que la guerra debía terminar. La política húngara era demasiado complicada como para que una sola catástrofe militar la resolviera. Pero sí había generado una creciente conciencia en el gobierno húngaro y en el propio almirante Horthy de que la alianza con Alemania estaba llevando a Hungría hacia una catástrofe de la que tal vez no habría recuperación. Para 1944, Horthy estaba llevando a cabo negociaciones secretas con los aliados occidentales, intentando encontrar una salida de la guerra que permitiera mantener las ganancias territoriales de Hungría obtenidas en los acuerdos de 1938 y 1940 y que además evitara la ocupación soviética del país. Hitler estaba observando y en marzo de 1944 Alemania actuó. Operación Margaret. El 19 de marzo de 1944, las fuerzas alemanas entraron en Hungría sin resistencia, no como una invasión en el sentido convencional, sino como la ocupación de un aliado cuya confiabilidad se había puesto en duda. Las tropas alemanas tomaron posiciones en todo el país. El gobierno húngaro fue reestructurado para remover a los funcionarios más comprometidos con una paz por separado. Horthy fue permitido permanecer como regente, pero despojado de su poder real. Hungría era ahora territorio ocupado, sin importar cómo lo llamara el lenguaje diplomático oficial. La ocupación trajo algo más consigo. Las SS llegaron a Hungría no solo como fuerza de ocupación, sino también como reclutadores. A partir de abril de 1944, con base en un acuerdo firmado entre el gobierno húngaro y las SS, las Waffen-SS estaban autorizadas a reclutar libremente a ciudadanos húngaros de origen étnico alemán, los Volksdeutsche, en sus filas. El servicio en las unidades de las Waffen-SS se volvió obligatorio para todos los hombres de origen alemán mayores de 17 años. Aquellos que no se presentaban para el reclutamiento eran llevados por la fuerza. Para agosto de 1944, unos 42.000 jóvenes habían sido incorporados. Al final de la guerra, aproximadamente 122.000 ciudadanos húngaros de origen étnico alemán habían servido en las Waffen-SS. Dos divisiones de caballería de las SS con profundas raíces en Hungría habían estado combatiendo en el frente oriental desde antes de la ocupación. La octava división de caballería SS Florian Geyer había sido desplegada a lo largo de los frentes del sur de Rusia y los Balcanes, combatiendo en condiciones que consumían formaciones de la misma manera en que el frente oriental consumía todo. La 22ª División de Caballería Voluntaria SS María Teresa era más reciente, formada en diciembre de 1943 con su cuadro proveniente del 17º Regimiento de Caballería SS de la Florian Geyer, y su tropa estaba compuesta en gran parte por reclutas húngaros de origen alemán, Volksdeutsche. Recibió su nombre en honor a la emperatriz María Teresa, la gobernante de los Habsburgo del siglo XVIII que había gobernado Austria, Hungría y Bohemia. El símbolo de la división era la flor de Asciano, la flor favorita de la emperatriz María Teresa, en cuyo honor fue nombrada. La María Teresa aún se estaba formando y entrenando en Hungría en octubre de 1944, cuando fue llamada a participar en una de las operaciones más audaces de toda la guerra. Horthy no había dejado de intentar salir de la guerra. Para octubre de 1944, con las fuerzas soviéticas adentrándose ya en la propia Hungría y el ejército rumano, que había cambiado de bando en agosto, ahora luchando junto al ejército rojo contra sus antiguos aliados alemanes y húngaros, Horthy hizo su jugada. Anunció el 15 de octubre que Hungría estaba buscando un alto el fuego con la Unión Soviética. La respuesta de Hitler llegó en cuestión de horas. Envió al SS Obersturmbannführer Otto Skorzeny, el hombre que había rescatado a Mussolini de su encarcelamiento en la montaña en 1943 a Budapest, con órdenes de neutralizar a Horthy y evitar el armisticio. Skorzeny tomó el control de los elementos disponibles de la María Teresa para la operación Panzerfaust. A las 6:00 del 15 de octubre, una columna alemana encabezada por 4 tanques Tiger II e incluyendo hombres de la María Teresa asaltó el castillo de Buda. En poco más de media hora, Horthy fue obligado a abdicar. Fue reemplazado por Ferenc Szálasi, el líder de la Cruz Flechada, el partido fascista de Hungría, fanáticamente pro-alemán y fanáticamente anticomunista. Hungría permanecería en la guerra. Horthy fue llevado a Alemania como prisionero. Sobrevivió a la guerra, vivió exiliado en Portugal y murió en 1957. Nunca volvió a ver Hungría.
Con el gobierno de la Cruz Flechada de Salassi en el poder, el destino de Hungría estaba sellado. La ofensiva soviética que había estado avanzando por el país desde octubre de 1944 no pudo ser detenida. Para noviembre, las fuerzas soviéticas y rumanas se estaban acercando a la propia Budapest. Hitler declaró a Budapest como una ciudad fortaleza, Festung Budapest, y ordenó que se defendiera hasta el último hombre. El noveno cuerpo de montaña de las SS, compuesto por el Florian Geyer y la María Teresa, fue enviado a la capital para reforzar su defensa. Ambas divisiones tomaron posiciones en la ciudad junto con formaciones húngaras, mientras el cerco soviético comenzaba a cerrarse. El 26 de diciembre de 1944, la unión del segundo y tercer frentes ucranianos al oeste de Budapest completó el cerco. Dentro del cerco, casi 33.000 soldados alemanes, 37.000 soldados húngaros, más de 800.000 civiles, la división Florian Geyer y la María Teresa, la 13ª División Panzer, la 60ª División Panzer Grenadier Feldherrn Halley. El primer cuerpo húngaro, por orden de Hitler, resiste. El asedio que siguió duró 50 días. Los combates en las calles de Budapest, especialmente en Buda, en la ribera occidental y montañosa del Danubio, fueron de los más intensos combates urbanos de toda la guerra. Las divisiones de caballería de las SS habían sido creadas para operaciones móviles en terreno abierto y se encontraron luchando entre bloques de apartamentos y edificios fabriles, con la desventaja doctrinal de formaciones que no estaban diseñadas para este infierno específico. La ciudad se peleó bloque por bloque. El Florian Geyer y la María Teresa perdieron hombres continuamente, sin posibilidad de reemplazo, sin una columna de relevo que lograra abrirse paso, sin un puente aéreo capaz de entregar lo que se necesitaba. Se lanzaron 3 operaciones de relevo alemanas en Conrad la I, Conrad la II y Conrad la III en enero de 1945. El leopardo cuerpo Panzer de las SS bajo Herbert Gille, incluyendo la Viking y la Totenkopf, avanzó hacia Budapest desde el suroeste. En el punto más lejano de la tercera operación, las fuerzas alemanas llegaron a estar a 25 kilómetros de la ciudad. No pudieron romper el anillo defensivo soviético. La guarnición dentro podía escuchar los sonidos de la lucha al oeste. Los refuerzos nunca llegaron. A principios de febrero, la guarnición se estaba quedando sin todo. La comida se racionaba a niveles que causaban incapacidad física. La munición se contaba bala por bala. Los hombres de Florian Geyer y María Teresa, que habían estado luchando continuamente desde noviembre, se mantenían con lo poco que la ciudad aún podía proporcionar. Principalmente caballos para febrero, los caballos de las divisiones de caballería eran comidos por los propios jinetes que los habían montado. Un soldado de Florian Geyer que sobrevivió al sitio de Budapest y fue capturado después, describió las últimas semanas dentro del cerco con un detalle que ha quedado en el registro histórico. Dijo que para finales de enero la división existía solo en el sentido administrativo. Tenía un número, un comandante y unidades asignadas, pero no existía en el sentido operativo, porque las formaciones que tenían esas designaciones se habían reducido a fragmentos de su fuerza original, luchando desde posiciones que no podían reforzar ni abastecer y de las cuales no podían retirarse. Dijo que lo que mantenía a los hombres luchando no era la coherencia táctica ni la lógica operativa, sino el conocimiento específico de que la cautividad soviética era la alternativa, y que la cautividad soviética para los soldados de las Waffen-SS tenía un significado específico que la rendición individual empeoraba en lugar de mejorar. La noche del 11 al 12 de febrero de 1945, la guarnición intentó una fuga. Aproximadamente 28.000 hombres se movieron hacia el oeste a través de Budapest, hacia las líneas alemanas que esperaban aún estuvieran lo suficientemente cerca para alcanzar. Las fuerzas soviéticas habían anticipado el intento. Los combates por las calles y bosques al oeste de la ciudad fueron catastróficos para la fuerza de fuga. De los 28.000 hombres que intentaron abrirse paso, aproximadamente 700 llegaron a las líneas alemanas, el resto fue asesinado o capturado. De la María Teresa, que había llegado a Budapest con miles de hombres, solo 170 sobrevivieron al cerco. La Florian Geyer quedó prácticamente destruida como formación. Ambas divisiones fueron reconstituidas a partir de sus sobrevivientes y de elementos que no habían sido enviados a Budapest, formando la 37ª División de Caballería Voluntaria SS Lützow, una división construida a partir de los restos de 2 divisiones que habían sido consumidas en la defensa de la capital. La historia de las Waffen-SS en Hungría no terminó con Budapest. En los últimos meses de la guerra se formaron 2 nuevas divisiones de las SS con mano de obra húngara. La 25ª División de Granaderos de las Waffen-SS Hunyadi, nombrada en honor al gran comandante húngaro medieval János Hunyadi, y la 26ª División de Granaderos de las Waffen-SS Hungaria. Ambas fueron formadas a finales de 1944 y principios de 1945 y se desplegaron en las operaciones defensivas finales en Silesia y Austria.
Sus historiales de combate fueron variados. Algunas unidades lucharon con valentía, mientras que otras estaban menos motivadas en esta etapa de la guerra. Ambas fueron destruidas en el colapso final de abril a mayo de 1945. La última gran operación ofensiva alemana de toda la guerra en el frente oriental fue la Operación Despertar de Primavera, Unternehmen Frühlingserwachen, lanzada en marzo de 1945 alrededor del lago Balaton en Hungría. La intención de Hitler era avanzar hacia el sur hasta el Danubio, aliviar la presión sobre las fuerzas alemanas restantes y proteger los campos petroleros húngaros alrededor de Nagy Kanica, el último suministro de petróleo significativo disponible para Alemania. La ofensiva comprometió a la Leibstandarte, la Hitlerjugend y la Das Reich, las principales divisiones Panzer de las SS, junto con formaciones del ejército, en un ataque a través de un terreno que el deshielo de la primavera estaba convirtiendo en lodo. La ofensiva fracasó, el terreno absorbió los tanques y las posiciones defensivas soviéticas resistieron. A los pocos días del colapso de la ofensiva, el Ejército Rojo lanzó su propia contraofensiva y las fuerzas alemanas y húngaras en Hungría se desintegraron. Para abril, todo el país estaba en manos soviéticas. El mismo ejército con el que la República de Bela Kun había amenazado a Hungría en 1919, la misma ideología que había producido el terror rojo y la nacionalización y la colectivización que la clase gobernante húngara había temido durante 20 años. Ese ejército y esa ideología llegaron a Budapest en abril de 1945, trayendo consigo todo aquello que Horthy y sus sucesores habían enviado a 207.000 hombres a Rusia para evitar. Hungría se convirtió en un satélite soviético. El comunismo, que había durado 133 días bajo Bela Kun, duró 44 años bajo la ocupación soviética. El segundo ejército húngaro, el Florian Geyer, la María Teresa, el Hunyadi, el Hungaria, toda la sangre húngara derramada en Rusia, en el Don y en las calles de Budapest. Nada de eso evitó el resultado que se había intentado prevenir. La fotografía en mi libro muestra a un soldado con uniforme de verano en el río Don en el invierno de 1942. Él no sabe lo que se avecina. No sabe que en unas semanas su ejército dejará de existir. Él no sabe que el país por el que está luchando pasará los siguientes 44 años bajo el gobierno de la ideología que lo enviaron al este a detener. Él sabe que hace frío. Está cansado de la manera en que los hombres están cansados cuando han entendido que algo ha salido muy mal. Él está mirando a la cámara. Esa es la historia de Hungría en la Segunda Guerra Mundial. Un aliado que fue al este a luchar contra su mayor miedo, un aliado que Alemania equipó de manera inadecuada, asignó a un frente imposible, despojó de apoyo en el momento crítico y luego culpó por la catástrofe que resultó. Un ejército que perdió el 84% de sus hombres en 2 semanas durante el invierno ruso. Un país que gastó todo lo que tenía para detener el comunismo y terminó con el comunismo de todos modos. La hebilla del cinturón en mi escritorio no me dice de quién era. No me dice si su dueño sobrevivió al Don, a Budapest o a los últimos meses. Simplemente está ahí, un pedazo de metal de una guerra que le costó a Hungría todo por lo que luchaba y no le dio nada contra lo que luchaba. Eso es lo que costó, eso es lo que valía. La mecánica específica de cómo se posicionó el segundo ejército húngaro en el Don merece más atención de la que la mayoría de los relatos de la batalla le dan, porque esa mecánica explica el resultado más claramente que cualquier narrativa sobre la superioridad táctica soviética o la calidad de combate húngara. La doctrina militar alemana de defensa en profundidad, que consistía en mantener una línea no como una barrera continua, sino como un sistema escalonado de posiciones que podía absorber penetraciones y contraatacar a nivel local, requería cosas específicas. Requería reservas posicionadas detrás de la línea del frente, requería comunicaciones entre las posiciones avanzadas y esas reservas, requería artillería capaz de proporcionar fuego defensivo en coordenadas predeterminadas, requería armas antitanque capaces de detener los elementos blindados de cualquier ataque penetrante, y requería la capacidad física de los soldados defensores para funcionar en las condiciones que prevalecían en el frente. El segundo ejército húngaro no tenía casi nada de esto para enero de 1943. No tenía una reserva significativa. Su artillería había sido progresivamente mermada por las demandas de otros sectores. Su capacidad antitanque era inadecuada contra los T-34 y T-70 del tercer ejército de tanques soviético. Sus comunicaciones fueron lo primero que falló bajo el peso del asalto soviético, y sus soldados, con uniformes de verano a menos 30 grados, estaban por debajo del umbral físico para un combate defensivo sostenido antes de que el primer tanque soviético cruzara el Don. Hay un detalle específico de la ofensiva de enero que captura la posición húngara con mayor precisión que cualquier cifra de bajas. El comandante soviético Golikov, al planear el ataque, observó que las defensas húngaras eran relativamente pasivas, sin patrullajes agresivos, sin ataques de sondeo, sin intento de interrumpir las preparaciones soviéticas en la orilla oriental.
Como resultado de esta pasividad, los soviéticos pudieron concentrar aproximadamente 200 piezas de artillería y morteros por milla contra los sectores principales de asalto, sin que los húngaros detectaran la acumulación a tiempo para solicitar refuerzos alemanes o ajustar sus defensas. Habían estado vigilando la orilla oriental durante todo el otoño. No la habían vigilado lo suficientemente bien, o mejor dicho, la habían vigilado y reportado lo que veían, y los informes no habían producido la respuesta que podría haber cambiado el resultado. Un cabo de infantería húngaro de la 13ª División Ligera escribió una carta a casa en diciembre de 1942, 3 semanas antes de la ofensiva soviética, que fue recuperada del campo de batalla y preservada en los archivos militares húngaros. Escribió que las noches se estaban volviendo imposibles. Describió el frío en términos de las cosas específicas que causaba. No era simplemente frío, era una fuerza activa que entraba por cada hueco en la ropa, que hacía que los dedos estuvieran demasiado rígidos para accionar el cerrojo de un rifle de manera confiable, que mataba a los hombres que se quedaban dormidos en posiciones expuestas. Escribió que su unidad había recibido una manta adicional por cada 3 hombres en el último reabastecimiento. Le pidió a su familia que le enviara calcetines. Dijo que los calcetines que llevaba puestos ya estaban rotos y que los calcetines de reemplazo asignados a la unidad no habían llegado. Dijo que estaba envolviendo periódico alrededor de sus pies dentro de sus botas. Dijo que esto ayudaba por unas 2 horas antes de que el periódico absorbiera la humedad y se volviera inútil. Estaba describiendo una situación que todos los oficiales del Segundo Ejército húngaro conocían, que todos los informes a Budapest describían y que los oficiales de enlace alemanes asignados al Segundo Ejército habían documentado y enviado al cuartel general del Grupo de Ejércitos B. El ejército que estaba defendiendo 210 kilómetros del frente del río Don lo hacía con uniformes de verano y botas rellenas de periódico. La documentación existía. El problema no era que nadie supiera. El problema era que saberlo no cambiaba la asignación de equipo de invierno, porque los trenes que podrían haber llevado equipo de invierno al Don estaban ocupados con la crisis de Stalingrado y las necesidades de suministro del ejército húngaro estaban por debajo de las necesidades de las formaciones que más preocupaban a Alemania. El 6º ejército en Stalingrado estaba rodeado. El 8º ejército italiano, al sur de los húngaros, había sido derrotado por la Operación Pequeño Saturno en diciembre de 1942. Los ejércitos rumanos más al sur habían sido destruidos en noviembre por la Operación Urano. Para cuando la ofensiva de Ostrogorsk-Rososh golpeó a los húngaros en enero, el grupo de ejércitos B ya había sido completamente destruido. El segundo ejército húngaro era la última formación intacta de cualquier tamaño en un frente que ya había producido múltiples catástrofes. Y en Budapest y Berlín, las personas que pudieron haberlo reforzado o retirado antes de que cayera el golpe estaban demasiado ocupadas manejando las consecuencias de las catástrofes anteriores como para atender la que se avecinaba. Los soviéticos sabían lo que estaban atacando. El reconocimiento del general Golikov había identificado cada debilidad importante en la línea húngara. Las cabezas de puente proporcionaban observación directa de las posiciones húngaras. El patrullaje pasivo de los húngaros había permitido que la concentración soviética avanzara sin ser detectada hasta que ya era demasiado tarde. El panorama de inteligencia estaba completo. El 12 de enero, Golikov atacó con la precisión específica de un comandante que sabía exactamente a qué estaba atacando y exactamente lo poco que podía resistir. La primera división blindada húngara, la única formación blindada en todo el segundo ejército, realizó contraataques el 12 y 13 de enero que estabilizaron temporalmente sectores del frente. Los tanques T-34 y los cañones antitanque lucharon con lo que tenían. El problema era contra qué estaban luchando. T-34 soviéticos blindados con placas inclinadas que el cañón húngaro de 40 milímetros no podía penetrar a distancias de combate, apoyados por tanques ligeros T-70 y por la preparación de artillería que había destruido las posiciones avanzadas húngaras en las primeras horas. La división blindada se consumió en estos contraataques. Para el 14 de enero, cuando la segunda ola de la ofensiva soviética golpeó, casi no quedaba nada de la capacidad blindada de Hungría. Un comandante de tanque de la primera división blindada escribió en su informe de batalla, recuperado de los archivos después de la guerra, que su compañía había entrado en el contraataque el 13 de enero con 7 tanques T-34. Al anochecer, 4 habían sido destruidos. Uno quedó inmovilizado por una falla mecánica y 2 se estaban retirando con daños. Él escribió que los blindados soviéticos que encontraron no se veían afectados por los impactos directos de su cañón principal, a distancias donde la probabilidad de acertar era alta. Él escribió que la única arma antitanque efectiva que tenía disponible era el cañón antitanque alemán PaK-38 asignado a su formación, y que las tripulaciones del PaK-38 habían sido eliminadas durante la preparación de artillería inicial. Él redactó su informe con el tono de un hombre que intenta ser preciso y profesional acerca de algo que ha salido completamente mal. El colapso del 14 al 18 de enero fue total.
Las columnas de tanques soviéticos que atravesaban la línea húngara rota avanzaban a velocidades que las unidades húngaras restantes no podían seguir. El sistema de comunicaciones, que nunca fue robusto, dependía de líneas telefónicas que la preparación de la artillería había cortado y de radios que eran muy pocas y poco confiables, falló. Las unidades dejaron de recibir órdenes. Los comandantes que no podían comunicarse con su cuartel general por radio enviaban mensajeros, y los mensajeros no siempre regresaban. Las unidades que aún mantenían sus posiciones descubrieron que las unidades en sus flancos se habían retirado o habían sido destruidas, que ahora estaban expuestas por ambos lados, y que la orden que prohibía la retirada seguía técnicamente en vigor, incluso cuando los tanques soviéticos aparecían detrás de ellos. La orden de Jani que prohibía la retirada no fue simplemente un error táctico, también fue un fracaso moral. Un comandante que prohíbe a sus soldados retirarse cuando la retirada es la única acción que salvaría sus vidas, en condiciones donde mantener sus posiciones significa la muerte por un asalto soviético o por exposición, en temperaturas que matan a hombres con uniformes de verano en cuestión de horas. Ese comandante ha tomado una decisión sobre qué vidas importan más. Jani decidió que su propia reputación, su miedo a parecer el general que ordenó la retirada que se convirtió en el colapso, importaba más que las vidas de los hombres a quienes les estaba negando el permiso para retirarse. Él sobrevivió. Muchos de los hombres a los que se negó a dejar retirarse no lo lograron. La retirada que ocurrió de todos modos, la disolución del ejército en un movimiento hacia el oeste sin órdenes ni organización, produjo relatos que están entre los más desgarradores en la literatura del Frente Oriental de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados húngaros que sobrevivieron describieron el camino hacia el oeste con detalles concretos que se repiten en docenas de relatos. El frío, el silencio de los hombres que habían dejado de hablar para conservar energía, los muertos en la nieve al lado del camino, los vehículos alemanes que pasaban entre las columnas en retirada sin detenerse. Ese último detalle aparece en casi todos los relatos, los vehículos alemanes pasando sin detenerse. Los húngaros que habían sido enviados a proteger el flanco de Alemania, viendo cómo Alemania se alejaba. Es difícil leer esos relatos sin entender por qué la relación de Hungría con su aliado alemán se volvió, en los años posteriores al Don, una de profunda amargura. Los soldados alemanes en esos vehículos pueden haber tenido razones tácticas para no detenerse. Su propia situación era desesperada, tenían sus propias órdenes. La columna no podía acomodar a los rezagados húngaros. Pero desde la perspectiva de un soldado húngaro caminando hacia el oeste con un uniforme de verano en enero, viendo cómo esos vehículos pasaban junto a él sin reconocerlo, el mensaje era inequívoco. Fuiste útil cuando te necesitábamos, ahora no eres útil. El ajuste de cuentas húngaro de la posguerra con el desastre del Don produjo sus propias controversias. Jani, quien sobrevivió a la guerra, fue sometido a consejo de guerra por el gobierno húngaro de la posguerra y ejecutado en 1947. Su ejecución sirvió para proporcionar un responsable individual de una catástrofe que tuvo múltiples autores. Fallas en el equipo alemán, fallas en el suministro alemán, decisiones del mando alemán que despojaron a la línea húngara de apoyo y decisiones políticas húngaras que enviaron a un ejército mal equipado a un frente imposible desde el principio. Jani fue el hombre que dio la orden de prohibir la retirada y su orden, sin duda, empeoró el desastre. También era la persona individual más conveniente a quien responsabilizar por algo que estaba distribuido de manera más amplia. Los sobrevivientes del Don regresaron a Hungría en mayo de 1943, regresaron a un país que poco a poco se daba cuenta de que la alianza con Alemania no iba a producir el resultado que había prometido. La pesadilla de Béla Kun, el comunismo soviético impuesto a Hungría, era lo que habían ido al este para evitar. Para mayo de 1943, con Stalingrado perdido y el ejército soviético fortaleciéndose cada mes, ese resultado no solo se volvía posible, sino probable. La Budapest a la que estos sobrevivientes regresaron en 1943 no era la Budapest que habían dejado en 1942. El ambiente había cambiado. La certeza de que Alemania ganaría y de que el sacrificio de Hungría en el Don había contribuido a esa victoria había sido reemplazada por una creciente aprensión de que el sacrificio había sido en vano, que Alemania estaba perdiendo y que Hungría necesitaba encontrar una salida antes de que el frente llegara a los Cárpatos. Las maniobras políticas que siguieron, las negociaciones secretas de Horthy, la ocupación alemana de Hungría en marzo de 1944 y la instalación de Salassi después de la operación Panzerfaust en octubre, fueron la consecuencia de esa aprensión desarrollándose en tiempo real. Los hombres de la Florian Geyer y la María Teresa que murieron en Budapest en diciembre de 1944 y enero de 1945, en muchos casos, no eran los mismos que habían estado en el Don en enero de 1943. Los reclutas Volksdeutsche que formaban la mayor parte de la María Teresa eran jóvenes que habían sido incorporados a las SS en 1944 y que habían sido entrenados y comprometidos con la defensa de una ciudad,
Defendían tanto porque no tenían a dónde más ir como porque creían en lo que estaban defendiendo. La ideología que había llevado a Hungría hacia el este en 1941 y 1942, la cruzada anticomunista, la creencia de que luchar contra la Unión Soviética era luchar. Lo específico que había amenazado a Hungría en 1919 para enero de 1945 se había transformado en algo más simple y oscuro: la supervivencia, o el intento de ella, en una ciudad que estaba siendo destruida alrededor de los hombres que intentaban resistir. Los 170 hombres de la María Teresa que escaparon de Budapest, los 700 sobrevivientes que rompieron el cerco soviético en la noche del 11 al 12 de febrero de los 28.000 que lo intentaron. Estas cifras tienen una cualidad específica que las distingue de las cifras de bajas de otras batallas. No son las bajas de una batalla que se ganó o que siquiera se disputó de manera creíble. Son el residuo de una destrucción. La división Florian Geyer fue destruida. La división María Teresa fue destruida. El primer cuerpo húngaro fue destruido. La 10ª y la 12ª divisiones de infantería húngaras y la primera división blindada húngara fueron destruidas. Budapest misma fue destruida, 19.718 civiles muertos. Durante el asedio, 32.753 casas fueron destruidas o dañadas. La Operación Despertar de Primavera en marzo de 1945 fue el último intento alemán de mantener cualquier parte de Hungría. La Leibstandarte, la Hitlerjugend y la Das Reich quedaron empantanadas alrededor del lago Balatón cuando llegó el lodo de primavera. Cubrí la Operación Despertar de Primavera en el video de Balaton en este canal. El horror específico de esas últimas batallas de tanques de las SS, los Tiger segundos hundiéndose en el lodo, los campos petroleros que protegían a costa de la vida. De todos modos, los campos petroleros en Nagy Kanica cayeron. Las formaciones que habían luchado en el Don, en Budapest y alrededor de Balatón ya no existían para abril. Cuando las fuerzas soviéticas entraron en Budapest por última vez en abril de 1945, llegaron a una ciudad que había sido disputada durante meses, que había perdido a decenas de miles de civiles, que había sido cañoneada, bombardeada y quemada tanto desde dentro como desde fuera del cerco. Llegaron como los libertadores de una ciudad que habían destruido en el proceso de liberarla, como los representantes de una ideología cuya llegada a Hungría había intentado evitar durante 3 años y a costa de cientos de miles de vidas. La República Soviética Húngara que Béla Kun estableció en marzo de 1919 había durado 133 días antes de colapsar. La República Popular Húngara, establecida bajo ocupación soviética en 1949, duró 40 años antes de que las revoluciones de 1989 la desmantelaran. El levantamiento de 1956 que los húngaros lanzaron contra la ocupación soviética, 2.500 muertos, 200.000 en el exilio aplastado por los tanques soviéticos. Fue el mismo impulso que había enviado al segundo ejército húngaro al Don. El mismo odio a la misma ideología, expresado de la misma manera en la misma ciudad 40 años después. La hebilla del cinturón en mi escritorio es un objeto pequeño. No me dice nada específico, pero cuando pienso en la fotografía del soldado con el uniforme de verano, y sobre los 100.000 hombres que murieron en el invierno ruso, y sobre los 170 sobrevivientes de la María Teresa, y sobre el Budapest que fue destruido en el proceso de ser tomado. Creo que la hebilla del cinturón es un monumento más honesto a lo que le sucedió a Hungría entre 1941 y 1945 que cualquier monumento o cualquier historia oficial. Es solo un pedazo de metal de una guerra que Hungría no eligió, contra un enemigo al que Hungría realmente temía, por un aliado que los decepcionó de maneras que los húngaros que sobrevivieron nunca olvidaron. Hay una historia más que pertenece a este relato porque captura algo sobre la experiencia húngara que la historia militar por sí sola no contiene. En las semanas posteriores al desastre de enero de 1943 en el Don, un capellán militar húngaro llamado Padre István Kozák entró en el cuartel general de lo que quedaba del segundo ejército en una aldea detrás de las líneas alemanas y pidió que lo llevaran a donde estuvieran reuniendo a los sobrevivientes. Había sido asignado al segundo ejército en 1942. Había cruzado el Don con los hombres de los que era responsable. Había sobrevivido al cerco y a la retirada, con congelación y medio muerto de hambre, usando la misma ropa inadecuada que los soldados a su alrededor. Llevó un diario durante todo el tiempo. Su diario fue recuperado de un archivo militar en Budapest décadas después de la guerra y publicado en una edición húngara que solo fue traducida al alemán y al checo, y que casi nadie fuera de esas comunidades lingüísticas ha leído. Lo que contiene es el relato más específico sobre cómo fue la retirada del Don a nivel individual que he encontrado en cualquier fuente. El padre Kozák caminaba con las columnas en retirada. Administró los últimos sacramentos a los hombres que morían en la nieve. Ayudó a cargar a los hombres que ya no podían caminar.
Registró con la precisión de un hombre que entendía que lo que estaba presenciando necesitaba un testigo. ¿Cómo se veía el camino al oeste desde el Don desde adentro? Escribió que al tercer día de la retirada encontró a un grupo de unos 20 hombres que se habían detenido al lado del camino y no querían moverse. No estaban heridos de ninguna manera visible, no estaban muertos. Simplemente no querían moverse. Escribió que intentó hablar con ellos individualmente y que lo miraron sin responder. Dijo que ya había visto el shock antes, pero que esto era diferente. No era el shock agudo de un hombre recién herido, sino el agotamiento de hombres que habían llegado al límite de lo que se le puede pedir al organismo humano y se habían detenido. Dijo que no sabía cómo ayudarlos y que se quedó con ellos hasta que apareció un camión alemán y el conductor alemán, para su sorpresa, se detuvo y subió a los hombres en la parte trasera. Nunca supo qué les pasó después de eso. Escribió sobre los muertos en el camino con la misma precisión. Soldados húngaros que habían muerto durante la noche y que fueron dejados porque no había nadie para cargarlos ni ningún lugar a donde llevarlos. Notó que no siempre parecían hombres que habían muerto en batalla. Parecían hombres que se habían quedado dormidos y no despertaron, que es como se ve la hipotermia. Escribió, en sus etapas finales. No violencia, solo una ausencia. Dijo que rezó las palabras para los muertos sobre cada uno que pasaba porque no había nadie más para salvarlos y porque era necesario decir esas palabras. El padre Cossack sobrevivió a la guerra, regresó a Hungría y continuó como sacerdote hasta su muerte en 1978. Su diario estuvo en un archivo durante más de una década antes de ser publicado. Es el tipo de fuente que la historia militar normalmente no destaca, el registro de un capellán en lugar del de un comandante, un relato del costo humano en vez de un análisis operacional. Pero contiene la verdad sobre el desastre del Don en el nivel donde la verdad es más claramente visible. Un hombre caminando hacia el oeste viendo morir al ejército de su país a su alrededor y negándose a dejar de dar testimonio de ello. Esta es la historia que los números describen desde la distancia. 100.000 muertos, 35.000 heridos, 60.000 prisioneros, 40.000 regresaron. Los números son correctos. También son una descripción de 200.000 experiencias humanas específicas. Hombres que se congelaron, hombres que lucharon, hombres que fueron capturados, hombres que caminaron hacia el oeste y llegaron, hombres que caminaron hacia el oeste y no lo lograron. Eso es algo que los números no pueden contener por completo. El hombre en la fotografía de mi libro, el soldado con uniforme de verano, mirando a la cámara en el río Don en 1942, fue uno de esos 207.000. No sé en qué categoría cae. No sé si estuvo entre los 40.000 que regresaron a casa. El libro no lo dice, la fotografía no lo dice. Es un rostro sin nombre de una catástrofe que mató a más personas en menos tiempo que casi cualquier otro evento de la Segunda Guerra Mundial y está mirando a la cámara con la expresión específica y cansada de un hombre que entiende que algo ha salido mal y no sabe cuán mal está a punto de ponerse. Esa expresión es lo más verdadero de toda esta historia, no el análisis operacional, ni las cifras de bajas, ni la historia política de Horthy y Kuhn y Sayosi y la ocupación alemana, y el sitio de Budapest, y los 40 años de comunismo que siguieron. Lo más verdadero es el rostro de un hombre en un uniforme de verano en enero en el Don, mirando a la cámara sin saber lo que viene. Ese es el aliado olvidado de Alemania. Eso es lo que se dejó morir en Rusia.